el líder en noticias. Cinco personas pierden la vida en la comunidad de Sinaí, en Omoa, tras derrumbe a causa de las lluvias. Omoa se ha convertido en el municipio más afectado por lluvias, con daños a red vial y a la economía. En exclusiva, Telenoticias le muestra cómo 4 ONGs manejaron recursos de subsidios por 30 millones de lempiras mediante desembolsos express en finanzas. Ministra de Finanzas suspende desembolso del Fondo Departamental para transparentar sus liquidaciones. Disposición legislativa sobre indemnizaciones por demandas al Estado es inaplicable por planchón del Congreso. El diputado Oscar Álvarez del Partido Nacional renuncia a su curul de forma irrevocable y se va para Estados Unidos. Marcial Solís es el nuevo titular de Educación, Roberto Ordóñez a Energía y rotan a vicecanciller a la Subsecretaría de Educación. Fallece el popular comunicador social Julio Arriola, un personaje del periodismo radial hondureño. A una denuncia para atender violencia doméstica atribuyen choque de fuerzas del orden que deja a un policía muerto. Una mujer es asesinada en la ciudad de Catacamas, en Olancho, en una violencia imparable contra las mujeres. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenido a la presente emisión de hoy jueves 31 de enero. En una lamentable tragedia en la aldea de Sinaí, en Omoa Cortés, 5 personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas, producto de un derrumbe que arrasó con sus viviendas, producto de las intensas lluvias que han caído en ese sector. Los fallecidos y los heridos, todos con algún grado de parentesco, dormían en 2 viviendas vecinas cuando fueron sorprendidos por el derrumbe que arrasó sus casas y soterró a 3 de los cadáveres encontrados y 2 personas más aún pendientes de localizar. La tragedia es lamentada en la aldea Monte Sinaí por los vecinos, pero más por aquellos que sobrevivieron a la misma. De repente pues estábamos descansando allí como a las 12 de la noche, eran las 12. Sí. Y luego pues oímos de repente un retumbo arriba en la falda y no nos quedó tiempo más que nos cayó encima de la casa. El rescate de las 3 víctimas y los 4 heridos fue una tarea difícil, ya que el ingreso de vehículos por el lugar no es posible porque se encuentra sensible debido a las lluvias. Caminar un trayecto de por lo menos 2 horas es la única opción para llegar, y fue así que socorristas, bomberos y vecinos en horas de la tarde recuperaron a algunos de los cuerpos sin vida y asistieron a los heridos. Hace poco se habían ido. ¿Cuánto tiempo tenían de vivir? Ya tenían como 3 meses de haber sido allí. Sí. ¿Eran nuevos de vivir allí? Sí, eran nuevos de vivir allí. Es que él se había ido para allá porque tenían unas fincas ahí. Esta tragedia preocupa aún más a las autoridades del sector, que temen que otras familias fracasen, ya que hay comunidades en riesgo y reportes nada alentadores. Me comentaban los vecinos del río Cuyamel que han visto pasar mesas, sillas, camas en el río, y eso pues nos pone a pensar mucho el desastre que pudiese haber en la cordillera. Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias han ofrecido el apoyo para hacerle frente a los problemas que ya dejan varias familias evacuadas en 4 albergues. Así que continuamos con la atención de la asistencia humanitaria que se está haciendo a través del Comité de Emergencia Municipal de la Alcaldía de Omoa. Ese apoyo ha sido y será siempre irrestricto para la población del municipio de Omoa, y el presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, ha tenido el sumo interés de que se trabaje siempre con las municipalidades para llegar a las personas que más lo necesitan. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. Entre tanto, trascendió que los fallecidos serán velados en diferentes aldeas de Omoa. Zulma Tomás, Telenoticias. Desbordamiento de ríos, derrumbes y daños a la red vial son algunos de los efectos de las lluvias en Omoa, uno de los municipios más afectados por el temporal, que de paso ha dejado incomunicado esta zona con la frontera de Corinto, que conduce a Guatemala.
Omoa es uno de los municipios que está sufriendo el impacto de las lluvias que desde la noche del lunes no han cesado y el desbordamiento de los ríos, deslizamientos y daños a la infraestructura vial los mantienen en emergencia. Durante las primeras horas de este día, la salida de su cauce del río Botija arrastró gran cantidad de árboles, paralizando el tráfico durante algunas horas en este tramo en el sector de Masca, donde sus pobladores están en alerta. No, pues sí, claro, porque hasta este momento yo tengo varios años de estar acá. Bueno, lo que es Botija es primera vez que yo veo estos calentamientos de agua, ¿va? Ahora, el río de Masca sí hubo un tiempo que sobresalió y molestó a la gente, pero lo que es Botija es primera vez. Los derrumbes en la zona es otro de los peligros en la carretera entre Puerto Cortés, Omoa y Tegucigalpita, donde precisamente se encuentra el mayor desafío ante la ruptura de la carretera que conecta este sector con Corinto. Como ustedes pueden observar, el tránsito de vehículos por esta vía es imposible. Sin embargo, aquí en el puente del río Tegucigalpita, los pobladores se arriesgan a utilizar esta plancha, que es lo único que los conecta, para pasar de un lugar a otro, utilizando incluso esta cuerda. Se arriesgan niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos como esta pareja. Con la cuerda pasamos aquí y no nos caemos, ahí está muy liso la pasada. ¿Y es necesario que pasen por aquí arriesgando? Es necesario. Tiene que pagar unos hermandados aquí, pues ¿cómo hace? Regando la vida aquí. Mire la casa de nosotros con agua hasta aquí, mire. Allá en Tegucigalpita. Ante la difícil situación, una comisión gubernamental inspeccionó la magnitud de los daños. Se espera que en unas 48 horas se inicie la reparación de esta vía. Si es que esperamos que una vez que nos diga Copeco esas 48 horas y termina la vía, se empezarán a hacer los trabajos que correspondan para la habilitación de esta. Entre tanto, los vehículos de carga que desde Guatemala ingresan por esta carretera a Honduras ya se les ha ofrecido otras alternativas con el fin de no afectar el flujo comercial con el país vecino. Donde se les notifica que utilicen la aduana de Agua Caliente y Florido y no la de Corinto. Se está inclusive nombrando una serie de personal adicional para que sea mucho más efectivo y rápido el proceso de desaduana. La alerta amarilla prosigue para el departamento de Cortés, donde las lluvias que han caído han elevado los niveles de saturación de los suelos, por lo que aún está el riesgo de deslizamientos y otras secuelas. Zulma Tomás, Telenoticias. Bueno, las lluvias disminuirán para este jueves, hoy es miércoles, disminuirán para este jueves y viernes, pero no desaparecerán, nos dice César Quintanilla en el estado del tiempo TN5. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Bueno, iniciamos solidarizándonos con nuestros hermanos del norte del país, específicamente en el departamento de Cortés y hacia Omoa, que han sido fuertemente afectados por este frente frío que ha traído más lluvias que frío. Para esta próxima jornada, la buena noticia es que van a disminuir las lluvias, no desaparecer, pero van a disminuir y ya no se sentirán esos volúmenes altos que se han venido precipitando en las últimas 48 horas. La línea de inestabilidad del frente frío se quiebra y lo tendremos sobre el Caribe, pero todavía a través de los vientos será arrastrada humedad a estos puntos. Entonces vale la pena tener siempre y mantener las precauciones del caso. En cuanto a temperaturas, aquí en el centro amanecemos con 15, esperamos máximas de 25, 80% de humedad. En el norte la expectativa de humedad siempre se mantiene alta, al 91%, y entre 18 y 27 el comportamiento de temperaturas. Sobre el sur del país, algunas rachas de viento y temperatura máxima de 35, 78% en cuanto a humedad. El occidente amanece frío, con 10 grados en los puntos más altos y 22 las máximas, es decir, una jornada bastante agradable. En cuanto a temperaturas, 94 el porcentaje de humedad en la región oriental y entre 18 y 26 el comportamiento de temperaturas. Para esta próxima jornada, entonces, tendremos mayor humedad en puntos de la región oriental del país, hacia, gracias a Dios, hacia el departamento de Colón y las de la Bahía, aunque se mantiene todavía la alerta amarilla que ha decretado Copeco para el departamento de Cortés, Atlántida. Mientras algunos grupos importantes de nubes se mantendrán para esta próxima jornada de jueves en el noroccidente de nuestro país y pues los volúmenes en cuanto a precipitación, aquí los vemos que ya disminuyen los valores altos, pero todavía se mantiene el efecto sobre islas de la Bahía, parte de Atlántida, Colón y gracias a Dios en esta próxima jornada. Gracias a Dios que esas lluvias están disminuyendo por el impacto fuerte que están teniendo sobre nuestro territorio. Finalmente, pues este es un sueño.
que tengamos en el futuro ya no gasolineras para estar quemando combustible, sino que tengamos electrolineras, es decir, que carguemos nuestros vehículos con energía solar. ¿Qué les parece? En algunos países ya se está haciendo, ojalá que muy pronto, porque nuestro país lo necesita y justamente para evitar esos impactos de fenómenos extremos producto del cambio climático. A todos feliz noche, los espero con más en TN5 Matutino. A estar pendientes, por favor. Más adelante le informaremos, accidente vial deja 11 heridos en San Pedro Sula. Antes, en Opinómetro Televicentro, le consultamos, ¿está usted de acuerdo con la designación de Álvaro Colón como mediador en el conflicto de la Maxi con diferentes instituciones en el país? Usted tiene dos opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por tarjeta de crédito Blue American Express de Bacredomatic. Acumula hasta 10% de Blue Cash. El precio del dólar y el euro fue presentado por tarjeta de crédito Blue American Express de Bacredomatic. Acumula hasta 10%. Personas resultaron heridas en horas del mediodía por la imprudencia del conductor de este vehículo tipo Turismo Mustang, que no hizo el alto respectivo cuando se conducía por la 7 Calle y Tercera Avenida del barrio Barandías, provocando un aparatoso accidente vial en esta unidad del transporte público que fue embestida volcándose aparatosamente por la calle, causando pánico y lesiones en los pasajeros, entre ellos niños y adultos, al igual que en el ayudante y el conductor del Rapidito. Al menos 3 ambulancias del 911 asistieron a los lesionados para luego trasladarlos a un centro asistencial, mientras en el lugar los vecinos y conductores exigían a las autoridades la instalación de túmulos en la zona para evitar un nuevo percance vial. Avanzadas se encuentran las investigaciones para determinar la muerte de varias especies marinas, supuestamente por una sobrepoblación de algas tóxicas en el Golfo de Fonseca, informó este día el ministro de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, José Galdames. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? Las acciones del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, ellos han ido a la zona, nos han dicho de que es algo normal el crecimiento de algunas algas que provoca en algún momento la muerte de estos peces, pero por efecto del mismo viento de las corrientes se han encargado de ir retirando estas algas y que no vamos a tener mayores problemas. Eso es lo que nos estaban informando. Sin embargo, hacía falta traer el día de ayer y hoy las muestras del agua y también algunos peces que hayan fallecido, ¿verdad? Que estén muertos, para poder hacer los análisis correspondientes. Galdames descartó que la muerte de algunas especies se origine por uso de los químicos, ya que hasta el momento no se ha reportado una mortandad de aves, atribuyendo la problemática a condiciones normales del flujo y reflujo de la marea en el Golfo de Fonseca. Paralizados se encuentran unos 20 proyectos para generar energía limpia en el país por la falta de financiamiento para su ejecución, como consecuencia de los problemas sociales y la falta de socialización de los mismos, indicó este día el ministro del Ambiente. Tenemos aproximadamente unos 20 proyectos, sin embargo ha habido una situación de espera con relación a la parte social. Debemos nosotros socializar los proyectos tal y cual lo pide la ley, porque han habido en algunas ocasiones algunos problemas sociales que esto ha venido a parar la inversión, principalmente los proyectos hidroeléctricos. Ahora las instituciones que brindan financiamiento no están queriendo apoyar a este sector precisamente por esos inconvenientes sociales. El funcionario además informó que se han aprobado un total de 80 proyectos de generación eléctrica como prioridad para garantizar el suministro de energía y generar empleo y mayor desarrollo en el país. Por realizar inversiones orientadas a la protección del medio ambiente, este día 4 empresas recibieron el galardón Bandera Ecológica. El reconocimiento lo hizo el Centro Nacional de Producción Más Limpia, a la cervecería hondureña y 3 empresas del Grupo Cargill de Honduras por ser ambientalmente responsables. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul.
En el caso del COE, pues... 4 empresas que apoyan la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático mediante inversiones en proyectos ambientales recibieron este día el galardón Bandera Ecológica Cambio Climático. Enviar un mensaje también a otras instituciones, a otra empresa privada, para que de alguna manera u otra ellos también puedan entrar dentro de un proceso que nos ayude a poder todos hacer un proceso que permita dejar a nuestras generaciones futuras pues un Honduras mejor. El reconocimiento lo realiza cada año el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas en apoyo a la optimización económica, ambiental y social de las empresas. Nos hemos unido con el Centro Nacional de Producción Más Limpia, con la universidad, con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada para promover nuevas formas de producción, que éstas sean de acuerdo a las necesidades del país y cumpliendo con esos compromisos, principalmente en el tema de cambio climático. El programa es un reconocimiento público-privado orientado a reconocer la responsabilidad ambiental empresarial dentro de un marco de sostenibilidad. Todas las empresas que ejecutan medidas para asegurar la sostenibilidad del medio ambiente pueden aplicar al programa Bandera Ecológica Cambio Climático, que anualmente entrega el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras. Pedro González, Telenoticias, San Pedro Sula. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Las autoridades del Instituto Nacional Agrario, INA, demandaron menos burocracia al Instituto de la Propiedad para registrar más de 19,000 títulos de propiedad que ellos ya emitieron a favor de pequeños productores de diferentes partes del país, en un momento que el mandatario Hernández promueve créditos para el agro, situación que podría impedir el acceso a ese beneficio a estos campesinos si no tienen el documento legal. Ahora nos tienen alrededor más de 18,000, cerca de 19,000 títulos sin registrar en el IP. En otras palabras estamos hablando de 19,000 productores. Imagínense que estos productores necesitan este título ya debidamente registrado y emitido para solicitar un crédito ante una entidad bancaria. Si no va con el sello de registro de la propiedad, este título no es válido. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos enormemente preocupados en este sentido. Por el otro lado, nosotros como institución, que fuimos los que emitimos el título, los que hicimos el gasto administrativo más el costo de la tierra, nosotros en todo este proceso estamos dejando de percibir arriba de 90 millones de lempiras, y esto no puede ser. Calix dijo que existe un pacto de caballeros en ambas instituciones para agilizar el proceso de emitir y registrar títulos de propiedad en el IP. Más adelante, arguyendo situaciones familiares, Óscar Álvarez renuncia de forma irrevocable a la diputación. Y por orden del presidente Hernández, Secretaría de Finanzas suspende temporalmente el fondo departamental. ¿Está usted de acuerdo con la designación de Álvaro Colom como mediador en el conflicto de la Maxi con diferentes instituciones en el país? Usted tiene dos opciones, así, B, no. Opine enviando sus mensajes al 5550. Esta noche su renuncia irrevocable de su cargo como diputado del Partido Nacional. Saludar a Óscar Álvarez, un líder indiscutible del Partido Nacional, un hombre que ha luchado por el tema de la seguridad de este país, que fue jefe de bancada del Congreso Nacional el periodo anterior y que también ha colaborado en transformar este país. Le deseamos suerte en esta nueva ruta de carácter privado que va a emprender, porque va hacia el exterior, Estados Unidos, a trabajar. Y le estamos muy agradecidos. Fue el diputado más votado de Francisco Morazán en algunas elecciones y sirvió como jefe de bancada. Mi respeto, Óscar. Y le faltó una cualidad a José Tomás, decir, es amigo. Por consiguiente, al amigo le deseamos éxitos en este nuevo menester. El doctor Julio Nolasco, diputado suplente, pasará a cubrir el puesto como diputado propietario que deja Óscar Álvarez. El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, aclaró esta mañana que los temas delegados por Luis Almagro en conjunto con el gobierno de Honduras son el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y las reformas electorales. Es un acompañamiento para los temas específicos de la reforma electoral y el fortalecimiento del sistema democrático en Honduras.
este acompañamiento. Estoy seguro que va a ser un equipo de trabajo lo más completo posible y apoyar a los esfuerzos del pueblo hondureño por salir de esta coyuntura. Colom indicó que todos los países necesitan evolucionar en los fundamentos democráticos y está seguro que con un buen equipo técnico de trabajo se apoyará los esfuerzos de Honduras encaminados a salir de la débil institucionalidad democrática y producir sustantivas reformas electorales. Respecto al tema de la Maxi, Álvaro Colom respondió que aún no se ha conversado al respecto. Sin embargo, desde la OEA ya se ha indicado que los problemas que surjan deben ser resueltos en base a los procedimientos que ya contempla el convenio entre la OEA y el gobierno hondureño. Mientras el fiscal general del Estado atendía este día en privado a la Comisión Especial del Congreso Nacional para conocer los alcances de la polémica reforma a la ley de presupuesto más conocida como Pacto de Impunidad, un grupo de diputados de Libertad y Refundación presentaba una denuncia en la Fiscalía para que se investigue y castigue a todos los que aprobaron y promovieron. Pero no que castigue, la Junta Directiva que participó, el Ministro de Finanzas que participó y sobre todo la Comisión de Presupuesto que participó en ese decreto, que a sabiendas ellos sabían claramente que estaban anexando casi un nuevo decreto. Los diputados del Partido Libertad y Refundación afirman estar listos para votar a favor de la derogación de este pacto de impunidad. Piden castigo ejemplar para diputados y funcionarios públicos que sacaron fondos del Congreso para proyectos sociales, al tiempo que reiteran su respaldo incondicional a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. En nuestra segunda entrega sobre el procedimiento que realizan los diputados propietarios y suplentes para obtener subsidios de inversión social para ayudar a las personas de escasos recursos, esta noche en exclusiva le mostramos cómo 4 ONGs de los años 2010 al 2015 canalizaron más de 30 millones de lempiras y una de ellas en 2 días del mes de junio de 2015 obtuvo 10 millones de lempiras y tiene al menos 4 auditorías paradas por parte del Tribunal de Cuentas. Raquel Lazo con los detalles. En los trámites express que hacen diputados propietarios y suplentes para canalizar fondos para subsidios de programas de inversión social, 4 ONGs canalizaron de los años 2010 al 2015 más de 30.2 millones de lempiras y una de ellas incluso manejó solo en el 2015 más de 10 millones de lempiras para proyectos a ejecutarse en un término promedio de un mes. Así se lo presenta esta noche en exclusiva Telenoticias, luego que este martes le mostráramos cómo operan los legisladores para hacerse de recursos, supuestamente para ayudar a la reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas. Las 4 ONGs que manejaron recursos canalizados por los diputados en los años de 2010 al 2015 son la Asociación Manos Unidas de Honduras, AMU, la Asociación Centro Cultural RIMAS, la ONG Centro de Capacitación y Desarrollo Humano, CENCADE, y la Asociación Pro Desarrollo Económico y Social de Honduras, APRODECH. La AMU tiene su asiento en Tegucigalpa, en la colonia Prados Universitarios, según su portal en internet. Los registros en poder de Telenoticias indican que en el 2010 esta ONG manejó 6.3 millones de lempiras para proyectos en los meses de octubre, noviembre y diciembre. De ese monto, el 23 de diciembre se le desembolsaron 5 millones de lempiras. El Centro Cultural RIMAS también tiene su sede en la capital, en la colonia Las Delicias, y los años en que canalizó recursos públicos fueron el 2010 y el 2013. En agosto del 2010 recibió 3 millones de lempiras,
luego aparece hasta en el 2013 y solo en el mes de enero de ese año se le hicieron 7 desembolsos que sumaron un total de 4 millones de lempiras. Este monto se desembolsó en un solo día, es decir, el 3 de enero del 2013. En el caso de la ONG Centro de Capacitación y Desarrollo Humano, CENCADE, solo en el año 2015 percibió 10.8 millones de lempiras, los que fueron pagados por la Tesorería General de la República en un periodo de 2 días, es decir, el 25 y 26 de junio del 2015. CENCADE fue fundada el 19 de mayo del 2004 y se ubica en la colonia Villanueva, sector 1, edificio Guevara. CENCADE, a su vez, fue objeto de 5 auditorías inconclusas por parte del Tribunal Superior de Cuentas sin que se conozcan los resultados de esa investigación del 2015. Ahora el tribunal auditará a más de 700 diputados del 2006 al 2018, según la reforma a la ley del presupuesto aprobada por el Congreso. Las primeras auditorías deberán estar en un mes, según los legisladores que dieron al tribunal 45 millones de lempiras para ello. Por su parte, la Asociación Pro Desarrollo Económico y Social de Honduras, APRODECH, manejó 6.5 millones de lempiras del 2010 al 2013. El primer desembolso de 3 millones de lempiras lo recibió en agosto del 2010. El segundo, de 2 millones, lo obtuvo en octubre del 2011 y un tercer desembolso de 1.150.000 lempiras lo recibió en septiembre del 2013. En otro aspecto, siempre relacionado con la gestión de fondos de los diputados propietarios y suplentes para obtener subsidios de programas sociales gubernamentales, Telenoticias encontró entre los hallazgos el hecho de que 25 diputados, entre ellos una propietaria y el resto suplente, en un solo día solicitaron recursos por el orden de 7.8 millones de lempiras. Eso fue el 15 de junio del 2015. Los recursos fueron solicitados para realizar proyectos sociales en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Olancho, Santa Bárbara y Valle. Mediante un memorándum, la nueva ministra de Finanzas, Rocío Tábora, comunicó a sus subalternos de las oficinas de Presupuesto, Transparencia, Tesorería de la República y Auditoría, entre otras, que con instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández no se hará ningún trámite ni desembolso de las solicitudes del Fondo de Desarrollo Departamental hasta que los procedimientos y reglamentos de gestión y liquidación de dicho fondo estén completados. Estos procedimientos y reglamentos fortalecerán la transparencia y rendición de cuentas bajo mecanismos claros, ágiles, con normativas que garanticen el manejo eficiente de los recursos, a fin de medir y certificar el impacto económico social del gasto público en las comunidades beneficiadas. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuánto dinero obtienen los diputados? ¿Cuántos liquidan? ¿Cuántos certifican que invirtieron el dinero en los más necesitados de Honduras? ¿Cuánto monitorea el Tribunal Superior de Cuentas y las instituciones del Estado de que en efecto invirtieron esos dineros y no se los llevaron a la bolsa, como ha acusado la UFESIC del Ministerio Público y la Maxi? Ahí está el problema de estos recursos que a través de ONGs llegan a los diputados. Así reaccionaron en el Pulso TN5 varios parlamentarios consultados por Telenoticias sobre la suspensión temporal del Fondo de Desarrollo Departamental. La Secretaría de Finanzas va a construir con el Congreso Nacional una reglamentación especial para generar esos CIAF y esos F01 para que al diputado le puedan depositar. Mientras no esté generado eso, no se debe de continuar con ningún desembolso, porque usted sabe lo que está en la palestra pública ahorita, se ha generado mucho ruido, hay mucha contaminación por las acusaciones de corrupción. Entonces esas acusaciones de corrupción tienen que tener claro que necesita un cambio. Vamos a respaldar todas aquellas acciones que vengan a garantizar la transparencia de la utilización de los fondos. Es lo que más podemos decirle. Yo creo que eso se hace con la mejor idea de transparentar todo lo que verdaderamente tiene que transparentarse, ¿verdad?, en cuanto a lo que se crea como economía del país. Para nosotros fue una sorpresa cuando se aprobó ese fondo departamental, porque aquí no existía ese fondo departamental. Estamos
a favor de que se debe de manejar ese fondo aquí, estamos a favor de que se reglamente, que sea transparente, que se rindan cuentas, a modo de que sea todo transparente. Y ahora lo que están haciendo es, como quien dice, lavándose la cara, en el sentido de que eso nunca se reguló como se tenía que manejar. Entonces ahora, a raíz de las declaraciones de la MASI y todo, están sintiendo pasos de animal grande y definitivamente están buscando un reglamento como para curarse en salud. El ministro del Trabajo, Carlos Madero, lamentó que existan políticos que traten de confundir y desinformar a la clase trabajadora. Señaló que a nadie se le está negando el pago de sus prestaciones y que cada institución del Estado debe pagar los derechos de sus colaboradores, quienes aunque renuncien, ya cuentan con ese derecho. Informaciones erróneas lo que generan son algunos malos entendidos. El Estado siempre ha garantizado y garantizará las prestaciones. Estas disposiciones de presupuesto que han estado circulando en las redes, lo que dicen es que cada Secretaría de Estado debe pagar las indemnizaciones de su Secretaría. Eso no es nuevo, eso tiene muchos años, todos los años sale esa misma disposición, y yo creo que si alguien ocupa que se le aclare porque significa que si yo trabajo para una institución del Estado, por ejemplo una Secretaría de Estado, esa Secretaría de Estado tiene que asumir sus responsabilidades con sus trabajadores. Eso es lo que está diciendo esta disposición, pero a llevarlo a otro extremo de decir que no se pagan las prestaciones, yo creo que esa es una muy mala información. También descartó que el pago de las prestaciones se vaya a hacer con bonos. Se continuará con el mismo mecanismo de pago, depósitos y en efectivo. La recién aprobada ley orgánica del presupuesto y sus reformas parece haber entrado en contradicción en uno de sus apartados y la vuelve inaplicable, pues los legisladores anteriores, al introducir la figura que deja sin validez la responsabilidad solidaria de funcionarios o empleados públicos en caso que el Estado pierda una demanda laboral o una indemnización por mal procedimiento, no eliminaron la que hablaba de esa responsabilidad, quedando así los artículos en la actual. Y ellos dicen que los juristas es inaplicable y contradictorio porque no se entiende el espíritu del legislador. La ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2018, aprobada por el Congreso anterior, evidencia una contradicción en quién es el responsable, si el Estado o los titulares de las secretarías, en pagar demandas laborales por despidos injustificados. Para el caso, en el artículo 190 se menciona, en consonancia con los artículos 321 y 324 de la Constitución, es responsable en forma personal y solidaria cualquier funcionario, titular, órgano, directivo o empleado de la institución de Estado, central, desconcentrada o descentralizada, que por negligencia o descuido dé lugar a sentencias judiciales que condenen al Estado y causen erogaciones de recursos financieros. La diputada Dori Gutiérrez asegura que el hecho es una evidencia que la ley de presupuesto fue aprobada a la carrera sin detectar errores. Este proyecto de decreto que fue aprobado es un verdadero adefesio jurídico. Hay artículos que se dicen y se contradicen. Como usted lo plantea, hay un artículo que dice que los funcionarios públicos no son responsables de sus actos, pero a la vez hay otro artículo que dice que sí son responsables y que el Estado también es responsable. El artículo 190 tiene contradicciones con el artículo 123, el cual se lee que no será responsable de forma personal o solidaria el funcionario titular de la unidad denominada de ningún otro funcionario o empleado público que intervenga en los actos administrativos que den lugar al pago de tales beneficios e indemnizaciones. Si por cualquier circunstancia el pago de esto se hace efectivo y el Estado fuera demandado y vencido judicialmente, tampoco este hará responsable a los funcionarios o empleados públicos. Ese es el problema de aprobar leyes a la carrera. Hay dos artículos que se contradicen. Un artículo habla de que el funcionario es responsable y eso es lo correcto. El otro artículo no debe de existir y nosotros vamos a pedir que en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso que su aplicación sea derogada. Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, este impasse en los dos artículos significa que los dos son inaplicables. Esta contradicción, lógicamente, pienso yo que fue un lapsus y no debe de mantenerse en el texto de la ley. Hay un principio jurídico de interpretación de normas que dice que una ley posterior deroga a una anterior. El problema es que estos dos artículos están ubicados en el mismo texto legal.
Los artículos 123 y 190 forman parte del decreto 141/2017 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2018 que fue aprobado en el Congreso pasado. Darío Rosales Castro, Telenoticias. Más adelante le informaremos, presidente Hernández juramenta a Marcial Solís como nuevo secretario de Educación. Roberto. El contenido de la reforma a la ley de secretos que anunciara este martes el Poder Ejecutivo continúa siendo un secreto, pues ni la oposición y la sociedad civil saben de qué se trata y las dudas se multiplican cuando hablan de rectificar 20 artículos, pero serán adicionados otros 5. La propuesta de reforma para la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, más conocida como Ley de Secretos, llegó este 18 de enero a la Secretaría del Congreso Nacional. Se sabe que la envían del Poder Ejecutivo, pero aún se desconocen sus alcances. Somos del criterio que el secreto no puede ser una norma. Sí estamos claros que un país necesita clasificar cierta información que tiene que ver con la seguridad nacional, pero eso tiene que estar bien definido, bien detallado. En ese sentido, aún sin conocer de qué se tratan estas reformas, me parece positivo ya de que por lo menos haya una discusión. Telenoticias solicitó una entrevista con el funcionario Eval Díaz sin obtener una respuesta concreta. El mismo silencio hubo del secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que aún no comparte con la prensa ni con la oposición los términos de esta reforma. Si fuese para de alguna manera mejorar lo que tenemos, podría ser que lo acompañemos, pero nuestra posición oficial es que esa ley no debe de existir, no debe de reformarse, no debe de maquillarse, debe de derogarse. Aún nadie de la oposición ni de la sociedad civil conocen los términos de esta reforma, que por ahora es otro secreto de la Ley de Secretos. Es más, en el Instituto de Acceso a la Información Pública se preguntan si las recomendaciones que hicieron en el año 2015 están impresas en esta nueva propuesta. Recomendamos que se definiera claramente qué debemos entender por seguridad nacional, por cuanto no debe dar lugar a dudas y debe permitir que dentro de ese gran concepto de seguridad nacional se incluyan temas o información de algunas instituciones que no merecen tal naturaleza. La ley para la clasificación de documentos públicos se aprobó a inicios del gobierno anterior. Tiene apenas 17 artículos, pero ayer el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros, Eval Díaz, dijo que la reforma abarca 20 artículos y muchos se preguntan si la medida abre las puertas a la transparencia, pues se agregan 4 nuevos artículos que solo ellos sabrán qué guardan entre líneas y párrafos. La última palabra para superar y mejorar la iniciativa del Poder Ejecutivo está en manos del nuevo Congreso Nacional y será ahí que se conozca qué tanto compromiso tienen los que repiten y los nuevos diputados con la transparencia en el país. Ulises Aguirre, Telenoticias. El presidente Juan Orlando Hernández juramentó esta tarde al exinterventor de la Universidad de Agricultura en Catacamas, Marcial Solís, como secretario de Educación, y a los subsecretarios del ramo María Andrea Matamoros, Gloria Mengíbar y Luis Menocal. Solís sustituye a la doctora Rutilia Calderón, quien fue nombrada hace un año. Y las subsecretarias que dejan su cargo son Selma Silva, Sandra Maribel Sánchez y Elia del Cid. También el gobernante juramentó como ministro de Energía al ex coordinador de la campaña del Partido Nacional y ex ministro del INSEP, Roberto Ordóñez. Bueno, trasciende que Arturo Corrales será nombrado coordinador general de gobierno. Extraoficialmente hemos conocido que el ex canciller de la República será nombrado coordinador general de gobierno en sustitución de Jorge Ramón Hernández Alcerro, que probablemente, según los datos que tiene Telenoticias, vuelva al servicio exterior. Rutilia Calderón tomó su última decisión en la Secretaría de Educación, que se investiguen los procesos de concurso en 8 departamentos del país, reiterando que este sigue firme y que los docentes tienen 10 días para impugnar, y son más de 7,000 plazas las existentes en el sistema educativo público. El proceso de concurso de selección docente no se detiene pese a señalamientos de supuestas irregularidades por parte de los maestros. Las autoridades confirmaron hoy que el proceso no se declarará desierto. Era uno de los escenarios posibles.
pero cuando integramos el equipo de técnicos especialistas en evaluación educativa y comenzamos a conocer la problemática en todo el proceso, se identificó que técnica, legal y éticamente era posible hacer los ajustes correspondientes. Pero en 8 departamentos del país las autoridades ordenaron una investigación con el apoyo de veedores de sociedad civil al detectar que se favorecieron docentes sumándoles puntos en las calificaciones y a otros restándoles. Nosotros vamos a generar el informe, vamos a ver cuáles son, si son civil, penal o todo, y luego se va a transferir la información a las entidades que corresponden, ¿verdad? Las explicaciones no sanan la inconformidad de los docentes que realizan tomas en la departamental de Francisco Morazán y exigen la nulidad del concurso. Lo mejor, ¿verdad? Por respeto a todos, por respeto a los maestros que ya pasaron, por los respetos de los maestros que se quedaron en diferentes etapas y por respeto a los maestros que no pasaron ninguna etapa, sería la salida más salomónica a este problema que nos enfrentamos el día de hoy. El pasado 29 de noviembre, más de 14.000 docentes se sometieron al concurso en busca de una de las 7.383 plazas en el sistema educativo público, pero solo el 6% aprobó. Con la intervención de un equipo técnico se realizó un reajuste en las pruebas para lograr mejores resultados. Van a llover las impugnaciones van a llover por todos lados a nivel nacional. Son más de 17.000 docentes los que se les ha violentado el derecho en este momento. La postura de las autoridades educativas es no repetir el proceso y los docentes que se sienten afectados tienen 10 días para impugnar. Luego de ese proceso se colocarán los listados de los maestros que serán nombrados con un interinato de 2 años como manda la nueva Ley Fundamental de Educación. En medio de esta controversia por el concurso de selección docente, mañana inicia el año escolar en todos los centros educativos del país. Mario Landa, Telenoticias. En la comunidad de Las Marías, municipio de Cabañas, departamento de La Paz, se realizará mañana la inauguración del año escolar con la presencia de autoridades del gobierno. El calendario escolar ya establece que todos los 1 de febrero comienza las labores educativas en los más de 23.000 centros educativos del país, siempre con el ánimo, el propósito de que cada año se cumplan los objetivos que perseguimos como Secretaría. Este año se esperan 2.1 millones de estudiantes en los 3 niveles y entre los objetivos se contempla la reducción de la deserción escolar y la exclusión, que en el tercer ciclo tiene a más de 300.000 jóvenes fuera de las aulas. En TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta cómo un grupo de pediatras ha pedido a Facebook que suspenda una red de mensajería creada para menores de 6 y 13 años, en vista que no están preparados para asimilar la complejidad del Internet. En 2017, Facebook lanzó una red de mensajería especializada para niños entre 6 y 13 años. Messenger Kids les permite contactar a sus amigos, pero en un entorno supervisado por sus padres. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Este martes, cerca de 100 expertos en desarrollo infantil, además de padres y maestros, escribieron una carta abierta a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, urgiéndole a que elimine Messenger Kids cuanto antes. En el texto sostienen que los niños no son lo suficientemente mayores como para comprender las complejidades de las relaciones en Internet, que a menudo llevan a malentendidos y conflictos incluso entre usuarios de mayor edad. Facebook se ha defendido argumentando que muchos padres consideran que les ha ayudado a estar en contacto con sus hijos cuando trabajan de noche o viajan demasiado. Pero los pediatras argumentan que la herramienta no está ayudando a cubrir una necesidad, sino más bien les está creando una. Esto porque puede crear dependencia en los niños, así como se ha dado en adultos actualmente. En el mundo en TN5, Carles Puigdemont reconoce su fracaso independentista en Cataluña y dice que esto se acabó. Mientras Chile se retira oficialmente de la mediación entre Venezuela y la oposición y medios internacionales estadounidenses califican de mentiroso y engañoso el discurso a la nación pronunciado por Donald Trump. Germán Henry del Cid con los detalles. El mundo en TN5 es presentado por Banco Atlán. Cree, triunfa. Bueno, las autoridades de educación han cambiado de lugar para inaugurar el año escolar. Ahora se inaugurará el año escolar en la Escuela Pueblo de Canadá, en la aldea Las Mesitas, jurisdicción del municipio de Santa Ana.
a las 11 de la mañana, ya con las nuevas autoridades de educación, encabezadas por el secretario que fue juramentado hoy, el secretario de Estado, Marcial Solís. Así que la inauguración del año escolar es mañana a las 11 horas en la Escuela Pueblo de Canadá, Aldea Las Mesitas, en el municipio de Santa Ana. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, empresarios esperan que el presidente Hernández imite a Trump, bajando los impuestos para reactivar la economía. Es la reducción de impuestos, como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos. Y si bien son conscientes de las diferencias entre una economía y la otra, el tema de la revisión o derogación del 1.5% es urgente y mañana se sientan con el gobierno para analizar esta y otras variantes o variables. Economía Hoy es presentada por la Curazao para vivir mejor. Empresarios hondureños creen que en Honduras se puede lograr crecimiento económico y generación masiva de empleo al eliminar algunos impuestos y hacer más expeditos los trámites para aperturar empresas, como lo logró el presidente Donald Trump en su primer año de gobierno. Eso ha hecho de que los procesos se simplifiquen considerablemente y que los negocios puedan abrirse con mayor facilidad o expandirse. Y lo segundo, obviamente, y lo que todos conocemos, que ha habido una reducción importante de los impuestos, de tal manera que vuelva competitivas a las empresas norteamericanas que inviertan en su propio país y generen el empleo que el país necesita. Y son dos mecanismos muy importantes que se pueden replicar en nuestro país, particularmente el tema de la simplificación administrativa. Este analista financiero ve difícil, pero no imposible, que en Honduras se repliquen logros similares a los de Estados Unidos, porque las economías son diferentes y sobre todo en el país del norte existe una disciplina ciudadana en el pago de los impuestos que en Honduras no se tiene. El sistema de administración de rentas apenas comienza a elevar el número de contribuyentes. Creo que lo estamos haciendo, creo que estamos mejorando en ese tema. Hay algunos sectores que no les gusta, pero es parte de un proceso que gradualmente tenemos que ir a que todos paguemos impuestos. La economía de los Estados Unidos creció cerca de un 3% y generó 2 millones de empleos en el 2017, debido a la simplificación de los pasos para crear y operar empresas y la reducción de impuestos. El gobierno se reunirá con los empresarios para conocer su propuesta y ver si es viable para generar empleo y no afecta en los ingresos del Estado. La unidad de medición en este gobierno es qué tenemos que modificar y cuántos empleos nos va a dar esa modificación. Esa es la primera, el asunto más importante es la creación de empleo para la gente. Los empresarios esperan la derogación del 1.5% del impuesto sobre la renta que cobra el SAR. El presidente prometió revisarlo porque estos ingresos ya están contemplados en el presupuesto general de la República, pero su eliminación estará condicionado a generar empleo. Miembros del Gabinete Económico, así como autoridades del Ministerio del Trabajo y los empresarios se reunirán mañana para revisar la simplificación de los pasos y también algunos impuestos que se están pagando. Y de ser necesario, se harán algunas modificaciones con el fin de lograr crecimiento económico y generación de empleo en Honduras. Nelson Lanza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por la Curazao para vivir mejor. Una llamada sobre abuso de violencia doméstica en un sector de la capital donde se realizaba un operativo contra presuntas bandas delincuenciales habría sido el detonante que provocó una confusión entre la Policía Militar de Orden Público y la Policía Preventiva en medio de una balacera que dejó un preventivo muerto a causa de la refriega. La colonia Flor de Oriente de la capital fue el escenario de un enfrentamiento violento la madrugada de este miércoles, donde perdió la vida el policía preventivo José Joel Castellanos, de 28 años de edad. Según el informe policial, el hecho sucedió cuando se realizaba un operativo combinado entre policías preventivos y miembros de la Policía Militar del Orden Público en esa zona. Ellos andaban atendiendo una denuncia, mantenían una operación en el sector de la Suyapa tras la captura de estructuras criminales como ser miembros de maras y pandillas. Una alerta de un caso de violencia doméstica en el mismo sector podría haber generado la confusión, donde acudió también la policía. Luego se escuchó una balacera en la oscuridad de la noche y fue donde el policía sufrió una laceración craneal. Llegamos a ese lugar atendiendo una denuncia de parte de la población. Se capturaron 4 personas con armas de grueso calibre. Sin embargo, en ese momento en que se estaba efectuando la captura, se recibieron disparos de personas desconocidas,
los cuales fueron repelidos por parte del personal de la Policía Militar del Orden Público. Y lamentablemente en ese cruce de balas perdió la vida un miembro de la Policía Nacional. Nosotros, reitero, somos respetuosos del marco legal y el personal que participó en esta acción está a disposición de las autoridades competentes y también las armas de reglamento. Hasta este momento, pues, la Policía de Investigación, con acompañamiento del Ministerio Público, están realizando las pesquisas e indagaciones necesarias. La portavoz de Medicina Legal y Forense informó esta tarde que ya se han realizado todos los exámenes pertinentes, que incluye dictámenes técnicos y científicos. Él se le practicó la autopsia médico-legal como de costumbre, como todo ciudadano, y conforme a la ley pues se practica este procedimiento. El cuerpo del policía preventivo fue llevado esta mañana hacia la comunidad de Jutiapa, El Paraíso. Edas Carrasco, Telenoticias. Este día fue asesinada una mujer de 54 años en la ciudad de Catacamas por presuntos sicarios. Solo le pido a Dios. Suyapa Anabel Moya Hernández, 54 años de edad, otra víctima de esta guerra contra las féminas en este país. Ella, residente americana, madre de 3 hijos estadounidenses, se vino a su tierra a hacer lo que le gustaba, la ganadería. Compraba leche para hacer queso y cuajada y luego revenderla. Ella era la menor de 47 hermanos. Su soplo de vida llegó hasta aquí. Los sicarios no le perdonaron su existencia. Solo dijo ayúdame y eso fue todo. Simplemente ayúdame. Nosotros agarramos el carro ni muy inmediato, pero cuando escucho mi voz dio el último suspiro de ella y murió. Su recuerdo es latente en cada uno que le conoció. Sí, bastante bien apesarado por lo que ha estado pasando, por lo que pasó. La verdad estamos en unos tiempos bien difíciles. ¿Y ahora qué? ¿Quién sigue en este gran molino de carne donde la impunidad se lleva a sus mejores hijos? Oscar Valdés, Telenoticias, Catacamas. La señora Rita María Villafranca Rodríguez, quien en febrero de 2016 fue condenada por los delitos de asesinato y actos de lujuria en perjuicio de su suegra, la señora Yolani Matuti, viuda de Marichal, conocida también como Yolani Altagracia Matuti Marichal, fue absuelta por estos 2 delitos mediante sentencia dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la abogada Doris Imelda Madrid Cerón, en su condición de apoderada legal, declarando también la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa, y en consecuencia dicta la sentencia absolutoria que manda notificar a las partes para que surta los efectos legales pertinentes, como la excarcelación inmediata de la señora Villafranca Rodríguez. Una pareja fue acribillada hace 2 horas en la colonia San Miguel del sector López Arellano, en Choloma, Cortés. Las víctimas hasta los momentos se desconocen, fueron asesinadas. Rectificamos, las víctimas hasta los momentos desconocidas fueron asesinadas a balazos en el lugar. Según testigos, la pareja ingresó con un desconocido y tras las detonaciones, el sujeto salió del sector ya que aparentemente lo estaban esperando. El joven asesinado al parecer portaba en su mano presunta droga. Los pobladores de la zona están alarmados ya que es la segunda vez en una semana que se da un doble crimen en esta colonia que colinda con Residencial Altos de la Victoria. El juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula, en audiencia inicial, resolvió esta tarde otorgar sobreseimiento definitivo a favor del regidor por el Partido Innovación y Unidad de Villanueva Cortés, así como de José Javier Ruiz Suazo, Cristian Abel Amador Hernández, Alfredo Antonio López Padilla, José Carlos Cruz Rosales, Maynor Orlando Soto Palma, José Manuel Palma Suazo y José Antonio Pineda Beltrán, a quienes se les acusaba del delito de atentado agravado, y sobreseimiento provisional por los delitos de daño agravado, incendio y otros estragos agravados, uso ilegal de explosivos de fabricación casera en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. Es momento de los deportes aquí en el Noticiero Líder. Los deportes son presentados por Tigo. Me llega. El Olimpia viajó vía aérea a La Ceiba para enfrentar su partido de este jueves ante el Vida. La novedad fue la convocatoria del volante colombiano Jaime Córdoba, quien ya recibió su pase internacional y está listo para debutar con el equipo merengue.
Las lluvias dejan su consecuencia en el fútbol hondureño, obligando a la directiva de la Liga Nacional a suspender 3 partidos: Platense versus Real España, Maratón Juticalpa y Real Sociedad Lobos de la UPN. Este último se reprogramó para jugarse este jueves a las 10 de la mañana en Tocoa. Sin embargo, la cuarta fecha del campeonato hondureño de la primera división se puso en marcha en Tegucigalpa con el partido entre las Águilas Azules del Motagua, que recibieron a las Honduras del Progreso. Marcelo Pereira, con este soberbio cabezazo, pica la pelota y estremece las redes, anotando el 1-0 en la pizarra al minuto 30. En la segunda parte, Motagua, a los 56 minutos, incrementó el marcador con este tanto de Rubilio Castillo. Tras desborde del Chino Disco, mete la pierna con sacrificio para el 2-0. Y no solo eso, en la recta final del encuentro, el ex Olimpia Javier Estupiñán, desde el punto penal, castiga al equipo del Progreso para el 3-0 definitivo. Las Águilas volaron en el Nacional. Les informó César Quintanilla. Hasta la próxima. Los deportes fueron presentados por Tigo. Me llega. No podemos concluir esta emisión noticiosa sin decirles que hoy ha muerto personalmente uno de mis mejores amigos entre los corresponsales de prensa hondureños, Julio Arriola, que hoy mismo fue sepultado en Trujillo. Esta es la información que hemos transmitido directamente desde el histórico puerto de Trujillo. El reconocido comunicador social Julio Arriola Oliva nació un 19 de febrero de 1920 en el municipio de Santa Rosa de Aguán. A su adolescencia se trasladó al histórico puerto de Trujillo para iniciar sus estudios. Años más tarde, inició su labor como corresponsal de medios de comunicación importantes del país. El folclórico comunicador social murió esta madrugada a sus 98 años de edad tras adolecer de una enfermedad. Sentía como decir, no los quiero dejar solos. Y él estaba con las ganas de vivir, pero acudió al llamado y ya está en los brazos del Señor. Los oyentes y pobladores del histórico puerto le recordarán por representar la cultura expresiva y simpática de los trujillanos. Con la forma simple que hablaba en los medios de comunicación, era la forma expresiva que utilizamos nosotros en nuestro diario vivir. Es la forma simpática que tenemos los trujillanos de atender a nuestra gente. Carlos Lara es uno de los comunicadores de mucha trayectoria en el departamento de Colón y dice recordar a Julio Arriola Oliva por su forma peculiar de cerrar sus notas, un estilo único que quedará marcado en la historia de la comunicación del país. Aquí transmitiendo desde el puerto histórico de Trujillo, en vivo y en directo, a todo color de las cosas y tantas anécdotas que las autoridades municipales de los municipios de Trujillo y Santa Fe, los círculos donde mayormente Julio Arriola Oliva realizaba la labor periodística, aún a sus 98 años de edad, dicen estar satisfechas, ya que esto es un gran ejemplo para la juventud. Una persona muy humilde y sobre todo muy dado a servir. Yo cuando estudié en Trujillo, en el Instituto de Espíritu del Cielo, tuve la oportunidad de conocerlo. Con la presencia de familiares y amigos en el Cementerio General de Trujillo Colón, se le dio cristiana sepultura al reconocido comunicador social Julio Arriola Oliva. En Trujillo Colón, Naún Monje, Telenoticias. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. De las 4 ONG que canalizaron subsidios gestionados por los diputados, una de ellas logró en 2 días que Finanzas le pagara 10 millones, revela Telenoticias. No se hará ningún trámite ni desembolso de las solicitudes del Fondo Departamental hasta que los procedimientos y reglamentos de gestión y liquidación estén completados, anunció la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Se apagó la voz de don Julio Arriola, un icónico comunicador rural que por décadas informó a sus oyentes sobre los acontecimientos del histórico puerto de Trujillo. La pregunta de hoy en el Opinómetro Televicentro. ¿Está usted de acuerdo con la designación de Álvaro Colom como mediador en el conflicto de la Maxi con diferentes instituciones en el país? Usted tenía 2 opciones, estos son los resultados. Por el sí, el 62%, por el no, el 38%. Llegamos al final de esta emisión. En minutos, la serie El Chema. Ante las 5 de TN5. Buenas noches. 5 personas pierden la vida en la comunidad de Sinaí, en Omoa, tras derrumbe a causa de las lluvias.
Telenoticia reveló cómo 4 ONG manejaron recursos de subsidios por 30 millones mediante desembolsos express en finanzas. Disposición legislativa sobre indemnizaciones por demandas al Estado es inaplicable por planchón del Congreso. El diputado Óscar Álvarez del Partido Nacional renuncia a su curul de forma irrevocable y se va para Estados Unidos. Marcial Solís es el nuevo titular de Educación, Roberto Ordóñez a Energía y rotan a vicecanciller a la Secretaría de Educación.